poder compartir contigo, hermano, y bueno, que nos traigas en esta noche el mensaje de la palabra de Dios acerca de este tema tan importante como es la iglesia y la pandemia, ¿no? La iglesia y su desarrollo, su actividad, ¿sí? En relación a esta pandemia que estamos transitando. Pero bien, primero quería que te puedas presentar. Seguramente hay algunos hermanos que pueden no conocerte, seguramente habrá alguno que no te conoce, y que nos cuentes un poquito acerca de tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Muy La bien. verdad que es un gran honor, un gran privilegio para mí estar compartiendo este tiempo. Le doy gracias al Señor por poder conectarme, poder conocer a muchos y bueno, como decía recién vos, a través de las tecnologías, estar conectado con gente que está tan lejos, ¿no? Pero a la vez unidos en un mismo espíritu, en el Señor. Mi nombre es Samuel Ortiz, tengo 53 años, estoy casado con Alejandra. Ahora dentro de poquito cumplimos 35 años de casado, así que estamos ahí en los preparativos de festejar los 35 años de casado. Tenemos 3 hijos, Damaris, Elías y Abigail. Nuestros 3 hijos están casados, gracias al Señor. Hermoso, Dios nos ha regalado una hermosa nuera y 2 hermosos yernos, todos en el Señor, todos sirviendo al Señor, trabajando con nosotros acá en la obra Malvinas Argentinas, a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde hace ya aproximadamente unos 18 años va a ser que estamos en este lugar, donde Dios nos trajo, nos plantó aquí con un proyecto, una visión, y realmente ha sido una tremenda bendición para nuestras vidas, venir a hacer caso al llamado de Dios, obedecer lo que Dios quiere. Y la verdad que es una bendición, hermanos, esto de estar en el centro de la voluntad de Dios y poder servir al Señor con todo ánimo, con todo fervor, invertir nuestra vida en lo eterno. Creo que es un tesoro para el creyente poder estar enfocado en la voluntad del Señor y poder servirle con todo nuestro corazón. Motivados por la gratitud, ¿no? Como dice el libro de Hebreos, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y la verdad que eso es lo que hemos tratado de hacer en gratitud al Señor, a la salvación eterna que Él nos ha dado, dedicar nuestra vida al Señor. Estamos dedicados también a tiempo completo aquí, gracias a Dios, hace algunos años, y justamente con el pastor Gustavo Tello, que ha estado compartiendo uno de los seminarios también, un querido hermano, un fiel al Señor, un verdadero guerrero en el mundo espiritual. Y bueno, aquí estamos trabajando, viendo la obra del Señor y viendo cómo su gracia se manifiesta, se ha manifestado todos estos años en este lugar, ¿no? Y a pesar de todo esto que hemos estado viviendo, esta cuarentena, esta pandemia, para nosotros ha sido una oportunidad de ver verdaderamente el poder de Dios y ver crecer la iglesia en manera exponencial en este tiempo. La verdad que la iglesia ha crecido muchísimo. Para nosotros la cuarentena, la pandemia ha sido una tremenda oportunidad de Dios para predicar el evangelio, para dar testimonio y traer a esperanza a la gente en medio de esta situación. Así que aquí estamos, gracias al Señor, bien sostenidos por su mano y fervientes, deseosos de ir por más en el Señor, deseosos de seguir creciendo y ver el poder de Dios manifestarse en esta multiforme gracia del Señor. Así que un gusto, hermano, para mí estar esta noche compartiendo este tiempo. Muy bien, Samuel. Qué bueno escucharte. Les confieso que yo tuve una pequeña charla con él antes de esta reunión y yo le comentaba a él que cuánto agradecía al Señor el haber compartido una charla con él, porque no es posible alguien que charle con Samuel que no salga animado, ¿sí? Y eso es una verdadera bendición. Así que bueno, vamos a disponernos directamente. Ya vamos a escuchar la palabra del Señor, el tema de esta noche, la iglesia, ¿sí? Y la pandemia. Así que hermanos, disfrutemos de este momento, y que el Señor verdaderamente bendiga nuestras vidas por su palabra. Adelante, Samuel. Amén, amén. Eh, Mientras ustedes van abriendo sus Biblias en el libro de los Hechos, vamos a pararnos ahí, en Hechos capítulo 4,
quiero decirle de que realmente me siento muy pequeñito para hablar un tema como es la iglesia y la post-pandemia, ¿no? Que es lo que se me ha propuesto específicamente. Confieso mi insuficiencia y clamo al Señor que Él por su espíritu me ayude esta noche a compartir lo que Él ha puesto en mi corazón. Y por cierto, estoy seguro que no es un tema que lo vamos a agotar. Hablábamos hace un ratito con Fernandito que esto tiene muchas aristas, esta realidad que nos toca vivir. Creo que tiene muchos costados para considerar, cada uno habrá tenido su propia experiencia en el lugar donde está y de todo podemos aprender algo acerca de esta situación. Pero quisiera que nos paremos en la palabra de Dios, sacar algunos principios prácticos mirando al futuro, mirando lo que se viene. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios, hablando de ellos, yo les pido por favor que sigan con atención la lectura, dice, hablando de ellos al pueblo, los apóstoles vinieron sobre ellos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Nosotros estamos parados acá cuando ya se está empezando a iniciar esto de las primeras manifestaciones de oposición y persecución sobre la iglesia. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Qué preciosa cosecha de alma, ¿no? Como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Qué expresión preciosa, el versículo 8. Pero entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y un texto precioso que muchos sabemos de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que ellos no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, escuchen bien, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Qué hermosa expresión. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en la meditación. Tú sabes la necesidad de nuestra alma y a ti acudimos, Señor, para que esta noche tu palabra pueda tocar lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestra vida, quite velos espirituales y seamos todos exhortados, sanados y animados por la misma. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Warren Wiersbe, este famoso, conocido teólogo, escritor prolífero, él dice en uno de sus libros que los tiempos de crisis son tiempos de revelación. Los tiempos de crisis son tiempos de revelación. Los tiempos de crisis exteriorizan, manifiestan, sacan a la luz realidades internas y ocultas. Ponen al descubierto de nosotros mismos verdades que antes ignoramos, convicciones como certezas. Pero también los tiempos de crisis sacan a la luz dudas y temores, fortalezas de carácter, pero también debilidades, grandes debilidades escondidas en nosotros mismos. Los tiempos de crisis son tiempos de revelación. Y creo fervientemente que esta situación coyuntural de pandemia, soberanamente permitida por Dios, ha sido y es reveladora de muchas cosas. Y entre una de esas cosas, creo que esta situación que golpea al mundo y también ha tocado la vida de la iglesia, creo que ha servido para exponer la verdadera realidad de muchas de nuestras congregaciones y también exponer cuál es el verdadero estado de fe de muchos de los que dicen ser cristianos. Los tiempos de crisis son tiempos de revelación. He podido observar también con ustedes cómo esta situación ha puesto bajo examen a aquellos que tenemos la responsabilidad delegada por Dios de guiar estas congregaciones. ¿Cuál es nuestra verdadera estructura interna? ¿Cuáles son nuestras convicciones de fe? ¿Cuál es nuestro real carácter frente a situaciones como estas? Y otras quizás peores, que quizás vengan y que seguramente van a llegar porque la palabra de Dios nos pone en sobreaviso que la maldad en este mundo irá en aumento y la corrupción irá en un aumento tremendo, también la violencia y la inmoralidad conforme nosotros nos acercamos a la venida del Señor. El apóstol Pablo escribe allí en 2 Timoteo capítulo 3, en manera profética, dice, vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos parados en medio de esos tiempos. Y casi cerrando ese capítulo dice el apóstol Pablo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y después de tomarme un tiempo para considerar todo lo que ha sucedido y sucede en el mundo de hoy, no tengo dudas que esto también obedece a un plan diabólico. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Y qué cosa es? No dice una parte del mundo, dice el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y creo sinceramente que hay toda una cuestión moviéndose realmente satánica de todo lo que está pasando en el mundo. Hace un tiempo atrás veía a un analista internacional, no cristiano, hablando acerca de un comentario, de una nota que se ha expedido a través de la revista Economy. La revista Economy es algo así como algo que los economistas consultan permanentemente. Es como el oráculo de Delfos para los economistas. Y la revista Economy hace una proyección del mundo que se viene y sacó 20 puntos que es muy interesante leerlos de todo lo que están pronosticando ellos que va a suceder en la sociedad por venir. Y luego de analizar esta realidad de lo que está pasando y lo por venir, este analista internacional, que vuelvo a repetir, no es cristiano, él dijo algo que me llamó la atención. Dice, esto no pudo pasar sino llevado adelante por mentes psicópatas demoníacas.
Y evidentemente que lo que está pasando en el mundo ha precipitado, ha encaminado el mundo de manera acelerada hacia los tiempos finales para dar cumplimiento a lo que está predicho en la escatología bíblica. Indudablemente que lo que ha sucedido y sucede en el mundo actual a causa de esta pandemia y otras muchas cosas, ha producido también un quiebre en muchas esferas de la realidad mundial. Estamos siendo testigos de un tremendo quiebre económico en muchas de las naciones, político, social y también geopolítico. No solo por la pandemia en sí, sino también por la búsqueda denodada de algunas élites internacionales de establecer lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Yo no sé si ustedes alguna vez han presenciado o han podido ver, y si soportan verlo, yo les animo que lo puedan ver, lo que pasó el 1 de junio del año 2016, del 2016, cuando en Suiza fue inaugurado lo que se conoce como el túnel de San Gotardo. Ese túnel fue inaugurado con la presencia de muchos líderes mundiales y se hizo un rito literalmente satánico. Y aquellos que observadores que miraron este evento, del cual participaron muchos líderes mundiales, todos coinciden en decir que esto además de tener un trasfondo satánico, fue celebrado para dar la bienvenida a lo que ellos buscan y llaman el nuevo orden mundial. También la idea de establecer una nueva normalidad, que tanto que se está hablando y se está buscando implantar en la sociedad usando lo que se llaman, y lo llaman los sociólogos hoy, ingeniería social, para influir en el estilo de vida de las personas, sumado al miedo que se ha sembrado en la sociedad a través de esta poderosa arma que son los medios de comunicación, un miedo que ha paralizado a muchísima gente, ha ocasionado también enormes pérdidas de fuentes laborales y de una mejor expectativa de vida. Creo que nos plantea, mirando al futuro, nos plantea como cristianos y como iglesia un colosal desafío y una inmejorable oportunidad para ser como cristianos, para ser como iglesia lo que debemos ser, verdaderamente sal y luz de la tierra y columna y baluarte de la verdad. Creo que la iglesia está parada frente a un enorme y colosal desafío. Miren, hace un par de semanas, para aquellos que se interesan en las noticias y en los informes, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a través del Observatorio de Psicología Social Aplicada, presentó escuche bien, su 14º informe de una encuesta denominada Crisis Coronavirus. Un estudio que se hace con una actualización constante de cada 10 días y comenta los efectos que ha tenido en la salud mental de los ciudadanos de este país. Es decir, los traumas psicológicos que esto ha generalizado, que ha provocado la pandemia y tan larga cuarentena en los ciudadanos. Allí los expertos en este informe advierten que se aproxima, escuche bien, una ola histórica de problemas de salud mental, depresión, de abuso de sustancias, de trastornos de estrés postraumático, y se avecina, se acerca una ola histórica en la sociedad argentina de suicidios. Tal vez como nunca antes la hemos visto. Cuando yo leía este informe, recordé las palabras de aquel famoso novelista británico llamado Charles Dickens. Él escribe una de sus novelas antes de lo que fuera la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa. Y él escribe en esa novela y comienza esa novela diciendo, era el peor de los tiempos, pero a la vez, dice Charles Dickens, era el mejor de los tiempos. Y creo que es lo mismo se propone y se plantea delante de la iglesia hoy en lo que será la post-pandemia. Es el peor de los tiempos, hermano, pero a la vez es el mejor de los tiempos. Si la iglesia, si cada congregación representada vive un cristianismo bíblico, este es el mejor de los tiempos. Si la iglesia y los cristianos abandonan un cristianismo mediocre, un cristianismo dominguero y viven un cristianismo bíblico,
Si rechazan el vivir un cristianismo a media tinta o de religiosidad, yo creo que es para nosotros y es para la iglesia de Cristo el mejor de los tiempos. Bien dice Mark Batterson, cuando la palabra cristianismo solo se convierte en un nombre, en algo nominal, el cristianismo se anula. El cristianismo bíblico siempre tuvo la característica de ser un verbo. Siempre habló de ser un verbo activo. No basta más que leer el libro de los Hechos, dice este escritor, para darnos cuenta que no es el libro de las ideas, no es solamente el libro de las palabras, es el libro de los hechos. Y el cristianismo no es solamente palabras, es hechos, es una vida comprometida con la verdad de Dios y viviendo de acuerdo a ella. Si nosotros lo hiciéramos hoy, el mundo sería impactado. Nosotros podríamos afectar la sociedad como aquellos primeros cristianos impactaron ese mundo decadente, ese imperio decadente en el cual ellos vivieron. Si la iglesia hoy decide vivir jugada por la verdad de Dios, un cristianismo conforme lo vivieron aquellos primeros cristianos de la primera hora de la historia de la iglesia, donde no solamente confrontaron al mundo con la verdad, sino que bajo el control del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, en circunstancias muy adversas, muy difíciles, muy contrarias, estos cristianos supieron discernir una oportunidad de Dios para extender su reino mediante la predicación del Evangelio. Y si la iglesia primitiva enfrentó la cárcel, los leones, la pira ardiente, las torturas, hoy enfrentamos y enfrentaremos lo mismo, quizás desde otra perspectiva, por vivirlo bajo los fundamentos bíblicos. Pero esto no debiera extrañarnos, porque todos sabemos que el vivir un cristianismo real, piadoso, siempre va a ser motivo de conflicto con el sistema diabólico. De hecho, el apóstol Pablo dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. John MacArthur, en uno de sus escritos, él dice, estamos pronto a vivir el día en que muchos creyentes de esta era también sean perseguidos, torturados, tal vez martirizados, a medida que el mundo aumenta su odio hacia el verdadero evangelio. Ahora, cuando uno ve a estos primeros cristianos, uno no los ve, hermano, esconderse, uno no los ve apichonarse, uno no los ve huir de estas cuestiones, los ve confrontar el mundo perdido, viviendo ellos el evangelio y predicándolo. Por eso, orando al Señor, me pareció muy oportuno, ¿sí? Muy oportuno pararme en este capítulo 4 del libro de los Hechos y extraer algunos principios rectores, mirando al futuro, en cómo estos primeros cristianos en la fe no solo encararon y enfrentaron la decadencia moral y espiritual del imperio dominante, sino también la hostilidad de las restricciones a las cuales este imperio también quiso imponerle. ¿Cómo ellos se manejaron frente a estas cosas? Y lo primero que veo, hermanos, que estos cristianos tuvieron, ¿saben qué fue? Llenura del Espíritu Santo. Entonces Pedro, dice el versículo 8, lleno del Espíritu Santo. Hubo en ellos, en estos hombres de Dios, un requisito esencial para enfrentar triunfalmente la situación. Fue llenura del Espíritu Santo. Y todos sabemos que esto ocurre cuando los creyentes decidimos vivir de acuerdo a la palabra, vivir en oración, vivir en integridad y rendirnos al control del Espíritu. Y tal vez, como dijo alguna vez nuestro hermano Samuel Pérez Millo, la persona del Espíritu Santo es la persona más ignorada de nuestras congregaciones. Pero necesitamos con urgencia ser llenos de él. Bien dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y ustedes saben como yo, hermanos, cuando un creyente vive, cuando una congregación le da lugar al Espíritu Santo, se libera un poder sobrenatural. Y es la clave para manejar con éxito todas las situaciones más difíciles. Y es la clave para que haya discernimiento y ver en cada problema, cada contratiempo, cada alteración una ocasión para glorificar a Dios y sacar de ellos el mejor rédito espiritual, el mejor beneficio espiritual. Yo creo que no estar lleno del Espíritu Santo es la primera razón, la primera causa de que la iglesia de hoy tenga tanta dificultad para sobreponerse a la adversidad. Y es la causa también por la cual muchos se retraen a esconderse, aún le voy a decir, detrás de un exceso de prudencia como excusa.
Estos hombres de Dios fueron llenos del Espíritu. Y no transigieron, no capitularon su compromiso de predicar la verdad y siguieron confrontando al mundo de frente con una audacia, con un denuedo, con una valentía y un coraje espiritual maravilloso. Es más, vaya al versículo 29 de ese texto. Dice que ellos oraron de esta manera: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Y hermanos, ellos no estaban pensando en el lugar donde ocultarse, ni cómo autopreservarse, sino que clamaban por mayor valor, por mayor valentía espiritual para proclamar la verdad de Dios. Y con una elocuencia que hizo maravillar aún a sus más acérrimos oponentes. Fueron victoriosos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, en este proceso de cuarentena he escuchado tantas cosas a través de todas las tecnologías y todo esto. Y veía que hay muchos en el ámbito cristiano que están pensando en nuevas estrategias para la iglesia. Y no despreciamos estas cosas. Algunos están pensando cómo reinventar la iglesia. Cómo se dice hoy, readaptar la iglesia al mundo que se viene. Apelar a nuevas formas, nuevos métodos. Algunos proponen la tecnoiglesia. Inclusive se están brindando cursos para guiar la iglesia ya de otra forma a través de las tecnologías. Pero yo no creo que haya cosa más urgente, hermano, que vidas e iglesias llenas del Espíritu Santo. No creo que haya cosa más urgente, como decía un amado pastor, para tener las estrategias del cielo e impactar el mundo donde vivimos, que la iglesia recupere el ser lleno del Espíritu Santo. Creo que la mejor estrategia y la que la iglesia necesita con urgencia recuperar. Yo veo estos hombres en una situación difícil, adversa, y los veo no solamente allí en la llenura del Espíritu, también los veo decididos a aprovechar la ocasión. Y creo que la iglesia de hoy debe saber aprovechar la ocasión. El intento por silenciarlo, intentaron silenciarlo. Amenacémosle, le dijeron, intimidémosle, intimidándoles, dice la Biblia. Es decir, ellos vieron esto, pero les dio una oportunidad. Ellos entendieron que era una oportunidad única y sin precedente, no solo para decir que Jesucristo había sido la fuente de curación, de sanidad de ese cojo, sino también para decir que Cristo es la única fuente de salvación y sanidad espiritual de los devastadores efectos del pecado. Por eso ellos a viva voz van a proclamar y sin suavizar el mensaje frente al endurecido corazón del concilio, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ellos no mezquinaron nada del mensaje, ni licuaron para nada la verdad del evangelio. Aprovecharon la oportunidad. Dijera el sabio Salomón en su prédica de Eclesiastés, en 9:11, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y no hay duda, como dice un escritor, que ambas tienen una manera de llevarse las cosas de nuestras manos repentinamente si nosotros no la aprovechamos. Algo que estos siervos de Dios supieron capitalizar, ¿saben qué fue? El tiempo y la ocasión. Y aún siendo del vulgo, hombres sencillos. Ellos no eran teólogos profesionales. Eran rudos pescadores galileos. Sin embargo, aquel día expusieron de manera poderosa y triunfal ante la Corte Suprema, ante la más alta casta de los judíos, a estos funcionarios de alto riesgo, que en el Cristo muerto y resucitado, solamente en él había salvación. Y no se callaron frente a esto. Miren, no tengo dudas que el tiempo presente y el que viene será de una oportunidad inmejorable para la iglesia de Cristo. Si la iglesia mira la realidad con ojos espirituales, si la iglesia decide caminar por la fe, escuche bien, en la esfera sobrenatural en que Dios se mueve. Dios se mueve en otra esfera, hermanos. Y yo creo que nosotros debemos recuperar en oración la visión de la sobrenaturalidad de Dios. Pero ¿sabe qué más? De la soberanía de Dios. Me encanta la oración de estos hombres, allí casi al final del texto. Soberano Señor, dijeron.
¿Usted cree, hermano, que Dios sigue siendo soberano? Que tiene el control de todas las cosas, su vida, su cuerpo, su familia, su salud, su economía. 5 veces en el Nuevo Testamento a Dios se le da este título, este nombre de soberano, y denota a un amo absoluto. Es decir, estos primeros cristianos se consolaron y se fortalecieron en la soberanía de Dios, en que Dios tiene el control total de todos los acontecimientos. Dios sabe si yo me contagio o no me contagio, hermano. ¿Y qué va a pasar de mi vida? Está en sus manos. Sabe Dios. Por cierto, no voy a ser un temerario que voy a andar por ahí siendo un imprudente, pero estamos en las manos de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree lo que dice el Salmo 91? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no te llegará. ¿Lo cree? Ellos tenían una visión clara de la soberanía de Dios. Mira, hace poco fui sacudido. Mire, se me pasó el tiempo volando, pero hace poco fui sacudido por una carta que una hermana escribió, una carta circular que una hermana escribió a las iglesias aquí en Córdoba. Y ella decía, ¿dónde estamos, cristianos? ¿Dónde estamos? Les hablamos de la gente, de la salvación, de la vida eterna. Y estamos todos miedosos de un virus. No queremos hablar, no queremos salir. Estamos todos escondidos. ¿Qué mensaje es? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra seguridad? Sacudió mi corazón. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Miren, ellos confiaron en el reinado absoluto y poderoso de un Dios que es suficiente para sustentar a todos los que en él confían. Más sabiendo de antemano que siglos atrás David ya había predicho en ese salmo que habría oposición al Cristo y también que sus seguidores se enfrentarían a oposición. Es que para Dios no hay sorpresa de acontecimientos, ¿verdad? Él es soberano en todo. Él es antes de la historia, es durante de la historia y es el Dios que está después de la historia. Mire, cuando la iglesia camina en fe de esta manera, cuando puede ver cada uno de estos problemas, de estas situaciones contrarias, la ocasión para la manifestación del poder de Dios y milagros por ocurrir. Vaya a Filipenses capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está en la cárcel. Cualquiera diría, pobre hombre, está en la cárcel, está privado de la libertad, está siendo maltratado, está privado de un montón de cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo, mire lo que es la visión de la soberanía de Dios. Hermanos, dice él, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. ¡Wow! ¿Quién diría que pudiéramos decir lo mismo hoy nosotros? Todo lo que está pasando ha redundado para el progreso del evangelio. Pablo vio una oportunidad única y para que el evangelio sea promovido y la extensión del reino de Dios se acelerara en conquista de almas salvadas. Miren nuestro presente, no tengo dudas, y mirando al futuro, que lo que ha ocurrido en este mundo y está ocurriendo ha endurecido mucho el corazón de mucha gente contra Dios. Pero también esta cuarentena, esta pandemia, si lo sabemos ver bien, ha sido una lluvia, hermano, una lluvia torrencial que ha ablandado la tierra de muchos corazones para que sea sembrada la semilla poderosa del evangelio y haya gran cosecha de almas en lo que quizás sea la última gran cosecha de los siglos antes de la venida del Señor. Y nos toca a nosotros ser protagonistas de esto. Cristo viene pronto. Cristo viene. Si yo miro hacia el futuro en la iglesia post pandemia, digo, bueno, si hay algo que la iglesia necesita mirando al futuro es precisamente llenura del Espíritu. Es saber aprovechar las oportunidades que tiene delante. Pero hay algo que más necesita, mirando el ejemplo de estos hombres. Es obediencia a Dios a toda costa. Y llamándoles, les intimaron, dice el versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si vosotros, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice un escritor, mire, irónicamente, a los primeros cristianos se les debió ordenar que se callaran, mientras que a muchos cristianos hoy se les debe de ordenar que hablen. Esta fue una encrucijada en la historia. Y la historia de la iglesia hubiese sido muy diferente si estos hombres se hubiesen allanado a las exigencias del concilio.
Pero no fue así por la disposición de ellos en obedecer a Dios a toda costa, a cualquier precio, aún a costa de sus propias vidas. Pero sin vacilar, inmediatamente respondieron que se negarían a obedecer la orden del concilio. Hicieron un llamado al tribunal superior pidiéndole que juzgaran si era justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que Dios. E indirectamente Pedro los va a confrontar con gran valentía, acusándolos de ser enemigos de Dios, de un Dios que ellos profesaban falsamente. Y entendemos por la palabra de Dios que hay un principio bíblico muy claro. Y es que los creyentes somos llamados a obedecer a las autoridades en eminencia. Pedro enseña allí en su carta, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, dice Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y luego termina diciendo el apóstol allí, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Sin embargo, si usted observa el texto bíblico, la reacción de los apóstoles marca que hay un límite a tal obediencia. Hay un límite. Ellos iban a obedecer de buena gana si lo que le pedían hacer estaba en sintonía con lo que Dios quería. Pero no lo iban a hacer si eso significaba desobedecer al Señor, a su amo y al rey de sus vidas, y a quien es el amo y rey de la iglesia, Jesucristo. Mira, hermano, cuando los mandamientos de Dios están en conflicto con los del gobierno humano, es cuando los creyentes debemos decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros tenemos ejemplos bíblicos de esto, como lo hicieron las parteras hebreas, desobedeciendo la orden del rey cuando dijo, maten a todos los niños varones hebreos. Esas mujeres dijeron, no lo vamos a hacer. Lo tenemos en el caso de Daniel. Escuche bien lo que le voy a decir. El rey sacó un DNU que por 30 días no se podía orar a ningún otro Dios. Daniel fue a su casa, abrió las puertas, las abrió a propósito a las ventanas. No se escondió en su fe y se puso a orar. Estos siervos también hicieron lo mismo. Pedro y Juan trataron con gran respeto al concilio. Debemos tratar con gran respeto a las autoridades. Pero jamás se sentaron a debatir con ellos que lo que Dios había mandado debía ser obedecido. Tampoco simularon someterse y luego desobedecer. Pero no se dieron a sentarse a debatir con ellos los mandamientos de Dios. Pero también es cierto que ningún soborno o amenaza los hizo desistir de su firmeza y fidelidad a los mandamientos de Dios. No aceptaron en tal caso ninguna restricción. Su primera lealtad y responsabilidad era para con Dios, no para con los hombres. En la Biblia, que es por excelencia la regla máxima de conducta de un cristiano y de una iglesia, de una congregación, hay mandamientos, usted lo sabe, dados por Dios, que están por encima de cualquier otro mandato y que además son atemporales y son aculturales y que el cristiano y la iglesia deben obedecer sin claudicar, como son el hecho de congregarnos. Dios ha dicho, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y decía un amado pastor el otro día, ¿sabe por qué dice por costumbre? Porque el no congregarse se hace una costumbre. Dios ha mandado a celebrar la Santa Cena. Pablo dice, cuando reunís, a celebrar la Santa Cena y a hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hay mucho más que un momento de adoración y de memoria. Los creyentes también rinden cuenta en la cena del Señor de sus vidas. Dios ha mandado a bautizar públicamente a los nuevos creyentes, a mantener el ejercicio de los dones para el crecimiento de la iglesia mientras la iglesia camina hacia la gloria. Estos hombres no negociaron los mandamientos de Dios y decidieron obedecer a Dios a costa de cualquier precio. Se vienen tiempos
en que yo creo que vamos a ser confrontados con muchas de estas cosas. Pero la iglesia que decide obedecer, a pesar de, es una iglesia que tiene que saber que va a ser respaldada por el poder de Dios. Va a ser guardada, protegida. Y Dios le va a dar la fuerza y el carácter, la suficiencia para enfrentar cualquier situación. Miro al futuro y digo, bueno, si hace falta algo para la iglesia, llenura del Espíritu. Si algo la iglesia necesita de este tiempo, allá en el sur, en la Patagonia, acá en el centro, en el norte, donde quiera que sea en este mundo, si hay algo que la iglesia necesita, discernir el tiempo y la ocasión que tiene delante. Pero no renunciar a los mandamientos de Dios y ser fieles y obedecerlos a costa de cualquier precio. Pero me encanta algo que ellos hicieron. Algo que ellos tuvieron fue compañerismo. Me encanta este encuentro que podamos tener. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. También fueron a buscar el consuelo y el ánimo de parte de los demás discípulos. Indudablemente que uno de los beneficios principales de la adversidad, de la vida de los creyentes, es el resultado de una mayor solidaridad entre nosotros. Cuando los cristianos se juntan en busca también del apoyo mutuo, es una bendición. Un escritor dice, quizá una de las razones de la desunión de la iglesia de hoy es la falta de presión externa que la iglesia a veces ha tenido durante tiempo. Y convengamos que hemos disfrutado de muchos tiempos de libertad y quizá no lo hemos sabido dimensionar ni valorar. Pero evidentemente que la presión externa hace que los cristianos también busquen estar juntos y apoyarse mutuamente. Si los cristianos de este tiempo nos confrontamos de modo agresivo al sistema diabólico del mundo, la oposición resultante nos unirá y enriquecerá también nuestra dependencia mutua. Y esta unidad vital es la que marcó los primeros creyentes de aquellos tiempos, pero también la que debe marcar la iglesia de hoy. Unidad, apoyo mutuo. Pero quizá esto no suceda, hermanos, porque de alguna manera los creyentes estamos muy amoldados a este mundo. Tal vez esto no suceda porque estamos muy mundanalizados en nuestra forma de vivir. Nos hemos adaptado. Y dijera el apóstol Pablo en Romanos 12, no tomen la forma de este siglo. No tomen el molde. No somos de este mundo, hermano. Somos peregrinos, no se olviden. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si hay algo que la iglesia necesita, evidentemente, es recuperar estos principios fundamentales. Llenura del Espíritu. Aprovechar la ocasión y tal vez tendríamos que juntarnos a orar por clamar esto. Señor, ¿qué está impidiendo en mí y en tu pueblo la llenura del Espíritu para vivir este cristianismo poderoso que tú nos has enseñado? Señor, danos luz para aprovechar las oportunidades que nos das. Señor, danos la gracia de ser obediente a toda costa, pero en un compañerismo real entre nosotros. Dijera el Señor que sean uno para que el mundo crea. Creo que si la iglesia guarda estos principios, irá hacia adelante. Y yo quiero animarle, hermano, porque lo he vivido, he visto el poder de Dios. Lo que te estoy contando lo he visto por propia experiencia. No me escondí, no huí de esto. Fui prudente. Hemos salido a la calle, hemos buscado, hemos predicado. Hemos asistido socialmente a la gente. Teníamos los sábados 150 personas sentadas, hermano. Con distanciamiento social, con barbijo, con todo lo que usted quiera. Pero 150 almas nuevas por sábado teníamos, predicando el Evangelio. Muchos de ellos han sido alcanzados por el Señor. Algunos ya pasaron por las aguas del bautismo. El último bautismo fueron 30 hermanos que dieron fe de Cristo. Yo aprendí en toda esta situación que la iglesia está frente a una gran oportunidad y debe saber aprovecharla. Que Dios nos dé esos ojos para verla. Dios nos dé el discernimiento. De hecho, todos los recursos del cielo están a nuestra disposición si decidimos hacer lo que Dios quiere. Vamos a orar al Señor, ¿puede ser?
Yo te animo ahí donde estás. Elevemos un clamor juntos por la iglesia de Cristo en estos tiempos. Estoy clamando hace mucho tiempo y espero que vos también lo hagas por un avivamiento espiritual en medio del pueblo de Dios, real, sincero, por un cristianismo vivo, poderoso en el Señor, por hombres valientes, por mujeres valientes. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Estoy clamando que esos hombres y esas mujeres se levanten, porque estoy seguro, como decía Charles Dickens, es el peor de los tiempos, pero a la vez es el mejor de los tiempos para ser lo que debemos ser. Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, soberano Señor, como oraron estos hombres, estos siervos tuyos. Yo te clamo con todo mi corazón en esta hora, Señor, despierta a tu pueblo. Señor, clamamos, vuelvas a ser el Señor de nuestra vida y de tu iglesia. Es cierto que son horas difíciles, vendrán quizá horas más complicadas, pero tú has dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Gracias por Cristo, gracias por su cruz, gracias por su muerte, pero gracias por su resurrección. Y gracias porque en Él tenemos el poder, la autoridad y la gracia de poder vivir un cristianismo poderoso, dedicado, consagrado a ti, Señor. Sabemos que tu venida está pronta, aunque no sabemos el día ni la hora. Pero si llegase a demorar un poco más, Señor, que las generaciones que nos sigan nos recuerden por hombres y mujeres que realmente en tiempos como estos se manejaron bajo la llenura del Espíritu, aprovecharon la ocasión, decidieron obedecer y vivieron en unidad. Y que tu nombre sea bendito por los siglos. Y Señor, si hay alguien que está escuchando ahora, como decía mi hermano, en un mundo está lleno de incertidumbre, oh Dios del cielo, yo clamo que esa persona se vuelva a ti, se arrepienta de sus pecados, crea en Cristo como Salvador, tú transformes su vida. Te ruego por cada pastor que está sentado escuchando, Señor. Quita los miedos, quita los temores que el enemigo ha sembrado. Levántalo, Señor, para esta hora. Dice tu palabra que el pueblo fue como el sacerdote, Señor. Qué cuidado tenemos que tener los pastores de nuestra conducta. Oh Dios del cielo, que nosotros podamos transmitir confianza plena en ti. Ser valientes para esta hora y guiar a tu pueblo conforme a tu voluntad. Hasta que nos llames a tu presencia, Señor. Dejo todo en tus manos, perdona mi torpeza, Dios. Pero tú sabes que mi corazón arde, Señor. Porque tu nombre sea glorificado y las almas sean salvadas y tu pueblo crezca de verdad. Lo dejo todo ante ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.